Bueno, antes había dos situaciones pendientes. Una relacionada con el concepto de comorbilidad. Todas las nociones que enviaron son correctas y prácticamente a todas y a todos, solamente una persona, ¿no? Que fue la que lo hizo desde un principio, creo que ya está habituada a hacerlo, de que siempre que busquemos conceptos, definiciones, refiramos la fuente que nos sirvió de información, de dónde tomamos. Wikipedia, se los había dicho. Wikipedia es una fuente correcta, adecuada, válida. Entonces siempre ponerla. Y la intención de que revistaran sobre qué es comorbilidad es porque encontré algunas dificultades en el concepto. ¿Alguien quiere recordarles qué es comorbilidad? ¿Alguien? Moisés, por ejemplo, ¿recuerdas lo que escribiste sobre el concepto de comorbilidad? Sí, doctora. Era cuando era un término que se ¿Sí? asociaba a cuando habían pues dos o más trastornos o enfermedades que en la misma persona pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro, pero implica eh, una interacción entre ambas que hace que el pronóstico, la evolución sea peor de ambas. Es como la interacción. Sí. ¿Alguien más quiere decir correcto? ¿Alguien más quiere compartirnos lo que escribió como concepto de comorbilidad? Julio, creo que no enviaste la revisión ni individual ni en equipo, pero ¿sabes qué es comorbilidad? Sí, la comorbilidad es como, pues ya lo dijo Moisés, se le atribuye a que sean dos o más Mm, trastornos asociados y pues tienen que interactuar entre ellos, como podría ser algún trastorno cardiovascular junto con obesidad o diabetes, que pues por lo general igual se encuentran juntas. bien, con comorbilidad, fíjense, ambos señalaron dos o más, o sea que estamos hablando de plural, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, Bien, es como la palabra gente. ¿Qué entendemos por gente? ¿O cuál es nuestra alusión inmediata cuando decimos gente? pues un conjunto de personas. ¿Sí? Un grupo de personas. A una persona no le decimos gente, pero gente puede ser dos o más, 1000, ¿no? El estadio Azteca lleno de personas, es la gente. Igual ocurre para comorbilidad. E hice el señalamiento porque en varias de los materiales que estaba leyendo de ustedes, donde están escribiendo sobre su protocolo u otro, hablaban de comorbilidades. Entonces, si ya por definición es plural, es redundante que digamos comorbilidades. Entonces, bueno, que sea un aprendizaje general y Moisés, varios de ustedes trajeron esas referencias, perdón, el concepto correcto teniendo varias fuentes. O sea, las diversas fuentes están coincidiendo en lo mismo. Hoy voy a empezar la presentación de hoy.
¿Ya se ve? Sí, Sí, doctora. doctora, sí. Muy bien. Pues ahí está, seguimos con este asunto de la estadística descriptiva que iniciamos la sesión anterior, pero también teníamos un pendiente. Y el pendiente tiene que ver con una revisión muy rápida que voy a hacer sobre lo que se denomina inferencia causal o causalidad. Entendemos por inferencia causal o causalidad al proceso que determina si lo que vemos como asociado son o no probablemente causales. En nuestro contexto, cuando pensamos que esas situaciones tienen que ver con la enfermedad o son la causa de la enfermedad, pues realizamos un razonamiento que se denomina inferencia causal, y lo hacemos a partir de usar ciertos criterios y emitir un juicio. Seguro recuerdan ya ahorita en epidemiología que hablaron de que decidir si una relación es causal o no es un proceso intelectual difícil, problemático y que debe ser muy estricto para poder establecer este elemento de causalidad. Se ha propuesto que para que no nos equivoquemos, la inferencia causal se debe restringir a la medición de un solo efecto y no guiarnos por criterios para decidir si un efecto está presente o no. Sin embargo, no siempre es posible, o en tanto nos ponemos de acuerdo en cuáles son los valores para la medición del efecto, pues sí tenemos que recurrir a criterios. Es ahí donde está lo difícil, ¿no? Decimos, no criterios, solamente dato duro, pero luego tenemos el dato duro y cómo interpretamos, pues es a través de criterios. Y que también antes de decidir si una situación es causal o no, hay que excluir otras explicaciones, como sería el puro azar, o sea, lo meramente casual, la casualidad, no causalidad, la presencia de sesgo o bien la interacción con fenómenos o variables de confusión. La inferencia causal suele ser tentativa y tenemos que irla incrementando, juzgando, hasta que reduzcamos nuestro grado de incertidumbre o al revés, se incremente la certidumbre de que sí es la causa. En ocasiones los datos empíricos son contradictorios y a la hora de tomar una decisión tenemos que sopesar adecuadamente lo que estamos diciendo. Estuve leyendo los antecedentes del proyecto sobre luz LED y modificación de la agudeza visual, y ahí están dándonos un claro ejemplo de los antecedentes, de cómo se va de cómo se ha ido razonando, cómo se ha ido incrementando los conocimientos para identificar que la exposición continua a la luz azul prolongada, ya se sabe el por qué, ya se tienen los elementos teóricos, pero pues las evidencias empíricas no todas son concluyentes. Y esto obedece a que se toman diferentes criterios para hacerlo y entonces pues se va creando confusión. Sin embargo, conforme se van controlando las variables, pues va siendo más clara si en algún momento la cantidad, el tiempo, la distancia en donde nos exponemos a la luz LED, a la luz azul, va a tener alteraciones sobre como dice el documento, sobre la salud visual. Entonces, lean nuevamente su documento bajo esta situación que estamos hablando de la causalidad y espero que los otros
antecedentes nos permitan pensar en la misma, darlos como ejemplo de que es ese razonamiento de causalidad que no siempre la evidencia empírica va a confirmar la hipótesis que tenemos, y si no, pues en algún momento revisaremos estos antecedentes de sus compañeros, compañeras, para que nos quede más claro. Además, es algo muy innovador, o al menos para mí, y me parece que sería muy oportuno que lo leyéramos en algún momento. Entonces, dentro de estos elementos de causalidad, pues hay que comprobar la relación temporal, o sea, la exposición antecede al efecto. Después la verosimilitud, la coherencia, la relación dosis-respuestas, que son los criterios de mayor peso, si bien hay otros criterios que vamos a ver creo que en la siguiente diapositiva o en las dos que vienen. Y la posibilidad de que una asociación sea causal aumenta cuando muchos resultados llevan a la misma conclusión, y ese es otro criterio que se denomina coherencia. Y acá tengo una primera tabla para mostrarles cómo los distintos tipos de estudio nos permiten establecer o no esa relación causal. Y veamos de abajo hacia arriba que los estudios ecológicos y los estudios transversales, pues es muy, muy escasa el aporte que nos ofrecen para establecer una relación causal. Mejoran con los estudios casos y controles y con los estudios de cohorte que hablábamos la otra vez, que traían a colación ustedes la vez pasada, pero vean que la demostración es de alcance medio, y que son los ensayos aleatorizados controlados en nuestro contexto clínico los que plantean una relación de causalidad grande. ¿Por qué? Pues porque ahí lo decíamos en la sesión anterior, porque son experimentales. Y al ser experimentales, pues tenemos un control sobre la variable independiente, y entonces asumimos que esa variable, que el efecto que estamos observando como variable dependiente deriva de la exposición a la variable independiente. Entonces aquí les estoy anotando los criterios de causalidad y las preguntas que deben ser, que debemos hacernos cuando hablamos de tal criterio de causalidad. ¿Quién quiere apoyarme con la lectura? Yo puedo leer, doctora. Adelante, Gloria. Inferencia causal o causalidad. Criterios de causalidad. Preguntas por responder. Relación temporal. Precede la causa al efecto. Esencial. Verosimilitud. ¿Es compatible la asociación con los conocimientos? Modelo teórico del mecanismo de acción. Resultados en modelo animal. Coherencia. ¿Se han obtenido resultados similares en otros estudios? Reversibilidad. ¿La eliminación de la posible causa da lugar a una reducción del riesgo de daño? Intensidad. ¿Cuál es la intensidad de la asociación R entre la causa y el efecto? Relación dosis-respuesta. ¿Se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento de efecto? Diseño del estudio. ¿Los datos empíricos probatorios se basan en un diseño adecuado? Consideraciones de los datos empíricos. ¿Cuántos tipos distintos de resultados llevan a la misma conclusión? ¿Preguntas? RR, recuerden, es acrónimo de riesgo relativo. Y vean por qué el criterio de reversibilidad no está marcado con negritas. Se menciona, pero no siempre no siempre se da ese elemento de reversibilidad. Sí hay ocasiones, por ejemplo, en
en la propuesta esta del daño que produce la luz LED, pues cuando se suspende la exposición, no hay, al menos en lo que leí, no aparece que regresemos, ¿no? Que vuelvas a tener tu agudeza visual previa, pero lo que sí podría pasar es que ya no se sigue deteriorando. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo duda en el concepto de verosimilitud, o sea, no me queda claro a qué se refiere. La verosimilitud. Si hay un modelo teórico que explica adecuadamente el por qué estamos teniendo esos resultados. Si ya existe una teoría que dice, va, esto es así, y empiezan los datos a mostrarse en ese sentido, entonces decimos que existe el criterio de verosimilitud. Es verosímil lo que me estás diciendo, ¿no? Eso ya es creíble. ¿Por qué? Porque hay una teoría de sustento que apunta hacia ese elemento de causalidad. Y también los resultados en el modelo animal. Recuerden que no todo lo que podemos reproducir en el modelo animal es estrictamente ocurre en el humano, pero en otros casos sí, ¿no? ¿Qué les diré? A lo mejor ustedes revisaron el año pasado sobre Parkinson, cómo los modelos animales de ratas a las cuales se les induce Parkinson están dando respuesta en cuanto a determinados medicamentos o determinadas intervenciones quirúrgicas. A eso se refiere la verosimilitud. Y no confundirlo como coherencia, porque coherencia es que en Argentina hacen un estudio y es semejante, en Japón hacen otro y apunta hacia los mismos resultados, en Inglaterra hace otro y también va por allí. Eso es coherencia, porque tendemos a confundir verosimilitud con coherencia. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Son muy similares, coherencia y verosimilitud, pero con eso ya me quedo claro. Y así es. Continúa, Gloria, por favor. Conceptos relativos a causalidad. Nexo causal. Relación entre el resultado y la acción que permiten afirmar que aquel ha sido producido por esto. Concausa. Intervención de múltiples factores, causas necesarias para producir el resultado específico y que, de forma aislada, son suficientes para generar el efecto. Causalidad concurrente. Dos circunstancias diferentes, una natural y otra ilícita, que ocurren de forma simultánea en el desarrollo de un resultado lesivo, siempre y cuando ambas, en forma separada, sean suficientes para producirlo bajo las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Criterios de necesidad. Tiene valor excluyente. Su ausencia permite negar la existencia del hecho de la causalidad. Criterios complementarios. Refuerzan la existencia y inexistencia del nexo causal son fuerza de asociación, apreciación estadística, experimentación y analogía. Causalidad directa. Se presenta a consecuencia de fenómenos físicos, químicos o biológicos que desencadenan una sucesión de eventos en el organismo de una persona, condicionando un estado mórbido. Gracias, Gloria. Entonces, acá tenemos diversos estudios epidemiológicos que ustedes revisaron en el curso de epidemiología y pues tenemos, nada más para que recuerden cuáles son, ¿no? Los observacionales, los experimentales. Dentro de los observacionales, pues
están los diseños descriptivos, los estudios analíticos, los estudios que se denominan como ecológicos, que también los reconocemos como de correlación, los transversales, ya había dicho la vez anterior, ¿no? Los transversales decimos estudios de prevalencia e inmediatamente tenemos que repensar que su diseño es transversal. Casos y controles, y en otros autores los llaman casos y testigos. Las cohortes son diseños longitudinales y sabemos también que eso implica un elemento de seguimiento, sea a futuro o sea retro, si es que se registraron los datos, o sea, podemos reconstruir de manera retrospectiva porque los datos tienen una temporalidad permanente. Se está registrando el mismo dato durante largos periodos de tiempo. Y luego tenemos los ensayos, los estudios experimentales, ya habíamos dicho, los ensayos aleatorizados controlados, y que se denominan estudios de intervención cuando es a nivel de comunidades, y que en la clínica, pues sabemos, son los ensayos clínicos. Hay otros que se denominan ensayos de campo, en donde participan personas sanas y contra personas, o sea, las que reciben el tratamiento. Hay una comunidad en situación de salud y otra que tienen problemas y se les da la intervención, que se denominan ensayos comunitarios. Cuando hacemos un análisis estricto de estas propuestas metodológicas, vemos que lo único que cambian son los nombres. Realmente ya les había dicho, en algunas hay escuelas de pensamiento que imponen, ¿no? Dicen, no, el estudio comunitario, el ensayo comunitario es otra cosa. Eso es ensayos de campo. Y en esencia son lo mismo. Y entonces se encuentran en la literatura estos nombres y sepan ustedes que son muy parecidos. Sigo marcando cuáles los estudios epidemiológicos son aplicables al establecimiento de causalidad. Ahí están anotados los estudios epidemiológicos, es parte de la tabla que acabamos de ver, que son todos los estudios observacionales, sean descriptivos, analíticos, ecológicos, transversales, de casos y controles y de cohorte, que no aportan evidencias para establecer una relación de causa-efecto. Es decir, estos diseños son muy débiles si deseamos establecer causalidad. En cambio, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios pues aportan algunas evidencias de esta relación causal. Y los que aportan evidencias casi fehacientes, o sea, evidencias que asumimos como válidas cuando pues tenemos estudios experimentales, ya lo habíamos señalado la vez anterior, y los ensayos aleatorizados controlados que quedan muy circunscritos a la clínica. Y entonces ahí sí hablamos de una relación causa-efecto. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Ya recordaron ese asunto de la causalidad? Sí, doctora, todo. Sí, estaba ahí, porque pues lo revisaron y seguramente se llevaron un buen tiempo discutiendo esta situación, porque la causalidad es un tema de discusión. ¿Se acuerdan que las causas suficientes y necesarias, y aquí las que son necesarias pero no son suficientes, y las que son suficientes pero no necesarias? Y entonces es un trabalenguas allí, pero finalmente debe quedarnos claro que para hablar de causalidad necesitamos diseños experimentales y que se cumplan una serie de criterios
para asumir que hay una interacción causa-efecto entre dos o más variables. Muy bien, volvemos a nuestro tema, al seguimiento de lo que estábamos hablando sobre estadísticas descriptivas. La intención es que ustedes recuerden conceptos generales sobre la distribución que adoptan los datos y las gráficas que se desprenden de estas distribuciones y cómo los vamos a interpretar, cómo las vamos a marcar. Y bueno, sigue pendiente que ustedes diseñen la etapa descriptiva en su plan de análisis estadístico al desarrollar sus protocolos. La sesión anterior indicaba que en las medidas estadísticas descriptivas tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Creo que no hablé de las medidas de posición. Pues bien, aquí tienen ustedes las medidas de tendencia central, ya habíamos hablado sobre ellas, son la media aritmética, la mediana y la moda. Y las medidas de dispersión, pues es el rango recorrido, la desviación típica o desviación estándar, la varianza, que es un producto intermedio que se anota siempre en los elementos de estadística, pero realmente nunca reportamos una varianza. Lo que sí sirve es para los programas electrónicos que utilizamos ahora para procesar los datos. Aquí sí consideran las varianzas para diferentes pruebas estadísticas. Y algo que se llama coeficiente de variación, que veremos más adelante. Y volvemos a las medidas de posición que ya habían ustedes revisado cuando estuvieron en primer año. En primer año se ve estadística descriptiva y métodos y técnicas 1. Y que en epidemiología la retomamos ya, solamente los cuartiles con una indicación muy precisa. Hicimos gráficas de cuartiles para... ¿Alguien recuerda dónde se utilizaron los cuartiles? ¿Para qué nos sirven en epidemiología los cuartiles? Para la curva vocacional. Exacto. ¿Quién contestó? David. Muy bien, David, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la distribución que adoptan los datos? Pues los datos pueden adoptar una distribución acampanada, la conocida distribución de Gauss, que es una, como su nombre lo dice, acampanada, donde el punto más alto corresponde a la media, que divide exactamente a la curva en dos partes iguales, esto es simétrica. Y tenemos una distribución bimodal, y tenemos una distribución que está sesgada a la derecha, en donde, en la forma acampanada, pues de manera muy intuitiva se señala que la media, la moda y la mediana coinciden, y si no coinciden, están muy cercanas entre sí, los valores están muy cercanos. Pero vean, cuando está sesgada a la derecha o a la izquierda, la media y la mediana pues muestran diferencias. No hay una coincidencia, ni siquiera una cercanía. Recordando que la mediana divide la distribución de los datos justamente a la mitad, y que cuando los datos adoptan una forma de distribución normal, pues entonces no es la mediana, sino es la media, que es el punto más alto, pero van a coincidir la media y la mediana. Y ahí está, en el primer recuadro, pues están las tres distribuciones de las cuales estamos hablando.
Y luego abajo donde están la gráfica de barras, pues estamos viendo cómo, cuál es la forma a que corresponde cuando encontramos gráficas de barra de ese tipo, ya sabemos qué tipo de distribución de datos está presentándose. Y recuerdan que esto lo están viendo desde la preparatoria por una serie de conveniencias o de acuerdos. Entendemos lo normal como lo frecuente, porque es difícil ponernos de acuerdo qué es normal. Entonces, en biomedicina se ha acordado que una serie de biomarcadores vamos a considerarlos como normales en función de la forma que adoptan la distribución de los valores en una población. Y el elemento paradigmático es la distribución gaussiana, por eso se le ha puesto distribución normal, y vemos una definición operativa. Recuerden que si la distribución es gaussiana, normal desde la perspectiva estadística, el límite de normalidad clasificará lo anormal en un 2.5 de la población. 2.5 como valores extremos muy bajos y 2.5% de la población con valores extremos muy altos. Lo que ven ustedes allí con tache. Y que aceptamos como normal lo que está a partir de la media más menos 2 desviaciones estándar. Que cuando el supuesto no se cumple que la distribución sea gaussiana, entonces utilizamos los percentiles. El percentil 95 es el que está acá a la derecha, es el límite superior de la normalidad. Y entonces lo que queda después del percentil 95 es lo que se considera anormalmente elevado. Y el percentil 5 es la frontera o el límite inferior de normalidad. Y entonces allí también ese porcentaje de la población tiene valores anormalmente bajos. Otra variante de lo que estamos hablando, porque hay teoría estadística, teoría matemática que respalda este asunto de la normalidad, de la distribución normal de la cual estoy haciendo mención. Y entonces el teorema del límite central dice que en una serie de datos de una muestra aleatoria grande, recuerde que en estadística una muestra una muestra grande es si alcanza 30 o más unidades de observación, 30 o más medidas. Que si esto es, y la muestra es aleatoria, o sea, la variable es aleatoria, pues van a tener una distribución gaussiana o normal, y que lo que estamos buscando va a aparecer, o sea, el parámetro o el estimador, con 95% de probabilidad entre más menos 2 desviaciones estándar. Y luego aporto el dato, ¿no? Que a más menos una desviación estándar, pues va a estar el 68%. Después de las menos 2 y más 2 desviaciones estándar, pues también vamos a tener más 3 desviaciones por un lado, menos 3 desviaciones, pero eso ya se considera que son valores anormales. Vean cómo un criterio de estadística se aplica para variables biológicas. Y funciona. Funciona porque cuando las personas nos encontramos en esos valores extremos, se nos da el medicamento o hacemos las indicaciones que nos da el médico en cuanto
al tipo de dieta, la cantidad de dieta o del ejercicio que vamos a realizar o las horas de sueño que debemos dormir, pues nuestros valores se van a reducir y van a caer dentro de estas más o menos 2 desviaciones estándar y entonces vamos a estar normales y pues vamos a decir, si volví a la normalidad estadística, pues puedo considerar que ya recuperé la salud. Y cuando lo normal, cuando la distribución es no gaussiana, ya habíamos señalado, ¿no? Pues recurrimos a los cuartiles, perdón, a los centiles, que pueden ser cuartiles, que pueden ser quintiles, que pueden ser deciles, y los percentiles, que son los 100. Cuando se divide en 100 secciones esa distribución de datos. Y vean ustedes, arriba se está ilustrando en una distribución sesgada a la derecha, donde la mediana va a corresponder al 50%, lo que acabábamos de decir, luego un cuartil, o sea, un 25 más del 50 nos lleva al 75 o a menos 25, y ya tenemos esos elementos, ya podemos entender cómo se están distribuyendo nuestros datos empleando los cuartiles. Siempre hay un límite mínimo y un límite máximo. Una forma con que se grafican estos cuartiles es la que ustedes conocen, si es que están llevando pediatría o ya la llevaron, es las gráficas donde se registran o donde se distribuyen el peso, la talla, el índice de masa corporal y algunos otros indicadores antropométricos de grandes muestras de población, y nos colocamos acá a la hora, en algún momento, de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, colocamos nuestro valor y podemos decir si ese valor que estamos registrando pues corresponde a la mediana, es normal, o está en esa banda de más o menos un cuartil, siempre normal, o bien se encuentra en los cuartiles extremos, o bien rebasa ese cuartil máximo de normalidad y es anormalmente alto o anormalmente bajo. Otra manera de hacerlo es elaborando estas gráficas de barras, pero siempre son cuartiles. No, perdón, aquí no son cuartiles, aquí son quintiles. Y lo que se expresan en porcentajes y podemos ver cómo varían cada uno de los elementos, se le da una nota en diferentes poblaciones, cuáles son los valores que van teniendo de sus datos, porque la distribución no adoptó una distribución gaussiana o normal. Y aquí tienen ustedes otra gráfica, esta creo que sí la conocen siempre. Bueno, cuando había seminarios de investigación, los grupos de segundo, en su taller de métodos y técnicas, pues presentaban estas gráficas. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas gráficas? Cola de gato, creo. Perdón, fuerte. No escuché. Bueno, el maestro que me enseñó le decía algo tipo como bigotes o... Ajá. Pero no
y se llaman, no sé por qué, pero así ese nombre le pusieron, de caja y bigote. La caja son la sección que está el rectángulo de diferente color, porque aquí están graficando dos momentos, dos periodos de tiempo, y los bigotes es las dos líneas verticales que están por arriba de la caja y por abajo de la caja. Y sí, parecen bigotes, ¿no? Si los pusiéramos horizontal, parecerían en bigote. Recordando que en la caja se retoma la mediana, el valor, todo el recorrido de la cajita corresponde a la mediana más ese 25%, lo que estábamos viendo anteriormente, y el bigote es todos los valores que se van después de ese rango que aceptamos. A ver, después de esa, los bigotes son lo que aparece después de la zona rosa, o sea, la rosa pálida y la rosa, sí, las dos zonas rosas pálidas. Esa es la extensión de los bigotes. Y el rosa mexicano que está allí es lo que corresponde al rectángulo, y la línea roja intensa, si ustedes se fijan, está en cada rectangulito marcada de negro. Entonces, esta es la representación o una forma de representar unos datos que no adoptan una curva de distribución normal. Una más, otra forma de hacerlo es cuando volvemos a recurrir a los quintiles, porque vamos de 20 en 20%, que corresponde también a la que ya habíamos en la gráfica de varios colores que habíamos visto con anterioridad, y es así como se van ocupando, ¿no? Podemos voltear y ya sabemos que si están divididas en 1, 2, 3, 4, 5 secciones, por eso se llama quintil, cada sección corresponde al 20%, y entonces ya podemos tener una visión. Conociendo esta noción aritmética o estadística, ya la podemos ver cuando la vemos en la gráfica, ya podemos entender de qué estamos hablando. Y otra manera más es esta gráfica que siempre nos indignamos mucho cuando la vemos, que es la distribución mundial de la riqueza, en donde el 20% más rico de la población mundial, pues se lleva el 87% del ingreso o de la riqueza de todo el mundo, y vean después cómo le va al resto de la humanidad, ¿no? Dicen que es muy agraviante esto de la copa de champán, y que hay una propuesta para poner el vaso de agua, que porque es demasiado extremo lo que los sociólogos o los economistas de izquierda que hablan de esta copa de champán, tienen una distorsión, y que se atenúa si usamos la imagen del vaso de agua. Eso ya es elemento ideológico. Y también, pues, son esas situaciones en donde dice, bueno, la estadística es una ciencia exacta y nos va a dar esa visión real esa visión científica de la realidad, o es posible modificarla. Y realmente no es que se modifique, pero sí se distorsionan algunos resultados en función de lo que quisiéramos demostrar. Bueno, esto es con relación a los percentiles, a los deciles, de cómo se van construyendo. Todo esto que estoy señalando lo vieron en primer año. La vez pasada, ya vuelvo a lo que ya habíamos anotado la sesión anterior,
Y teníamos este ejercicio del cual solamente recibí una respuesta y sobre esa vamos a trabajar. Su compañera nos hace gráfico los resultados primero en función de todo el grupo. Y ahí vemos que la moda pues es el valor más frecuente. 5 personas tenían 27 años y por eso aparece ahí sobresaliendo. Pero la mediana, véanla dónde está, se me movió la flecha. Recuerden ustedes que la mediana divide la distribución de los datos justo a la mitad. 50 para un lado y 50 para el otro. Y acá pues la moda y la mediana están alejadas de 10 años, si bien el promedio que nos plantea su compañera es muy cercano, ¿no? Es más o menos cercano. Solamente difieren 3 años, en tanto que la moda pues hay una diferencia de 10 años para un lado y de 13 o 12.3 en el otro. Y también nos presenta esta gráfica diferenciada por edad y sexo, como habíamos comentado en algún momento. Los colores, el color azul corresponde a las mujeres. El otro de color café o naranja corresponden a los hombres. Y vean ustedes que coinciden en ambos pues los 27 años, pero que hay cambios en cuanto a la mediana, el rango. Y que no calculaste, Mayra, la desviación estándar. Entonces, no podemos hacer más inferencias sobre esto. Y la indicación era que realizaran un análisis descriptivo de esos datos que les envié. Y entonces, jóvenes, son las 2 de la tarde. Para mí es muy necesario que ustedes completen el ejercicio para que veamos la aplicación de todo lo que acabamos de revisar. Ya les había comentado, pueden hacerlo Aquí se puede con el análisis descriptivo y queda clara esa instrucción. A ver, no entendí. ¿Qué pasó, Gloria? ¿A qué se refiere con que hagamos el análisis descriptivo? Es que no me quedó muy clara la instrucción. Que aplicaras, que graficaras y que aplicaras lo que sabes sobre medidas de tendencia central y de dispersión y ahora de localización para explicar el comportamiento de esos 30 datos. A eso me refiero como análisis descriptivo. Sí, no hay otra forma de decirlo. Así, doctora, gracias. Y bueno, entonces para que completen el ejercicio les voy a pedir que además de, ya Mayra adelantó con la moda, la mediana, yo hice el cálculo de los rangos que están allí.
Y ahora ustedes completen estas operaciones y descríbanlo sobre la media y su desviación estándar y grafiquen. Además, grafiquen por quintiles. Tomando como ejemplo lo que acabamos de ver, porque esto no es material nuevo para ustedes jóvenes, insisto, esto se ve desde la preparatoria, incluso desde la secundaria hacen esos cálculos estadísticos básicos. Es como les digo, son las 2 de la tarde, tienen 1 hora para completar el ejercicio, pueden hacerlo en equipos, pequeños equipos o equipos máximos de 5 personas. Ya les había dicho el número más adecuado para trabajar en equipos entre 3 y 5. Entonces, da el tiempo y que hagan el ejercicio completo. Hagan de cuenta que corresponden a una muestra aleatoria de personas con las que ustedes van a trabajar. Pueden imaginarse que son una muestra aleatoria de estudiantes con los cuales ustedes van a comparar cómo estaban antes, cómo estaban después respecto a la exposición a luz azul para el equipo que va a hacer ese trabajo, para el equipo que va a trabajar con depresión. Pues imaginen entonces que así es correcto, son hombres y mujeres igual que tienen su número de estudiantes. Y para el equipo que va a trabajar sobre Burnout, porque solamente corresponde a mujeres, pues tienen 2 opciones. Consideren que es toda la muestra son mujeres, no diferenciadas por hombres y mujeres como lo hicimos acá, sino que todas son mujeres, o bien tomen los 15 datos que corresponden solamente a mujeres y hagan un simulacro de como si estuvieran ya reportando esos valores, pero solamente respecto a la edad. Y escribirían, ¿no? La muestra se configuró con 30 participantes, 50 y 50, cuyas edades, y entonces ahí le escriben. Utilizan las gráficas para que empecemos a ver cuál es su nivel de capacidad o de competencia para hacer ese análisis descriptivo, porque ustedes ya llevan 2 años haciendo este tipo de informes. ¿No? Estamos en etapa descriptiva solamente. Ahora sí, ya di la indicación completa. ¿Alguien quiere parafrasearla, por favor? Cuando recuerde que cuando digo vamos a parafrasear a alguien que me parafrasee, es que van a dar la misma indicación, pero utilizando sus propias palabras. Quizás es más fácil de entenderse entre ustedes y no los términos que yo utilizo.
Pues entendí que como Mayra ya nos ayudó con con la graficación y lo de la moda media, de la moda y media y el rango, nosotros debemos completar con la desviación estándar, trabajar con la media y en la desviación estándar y graficar por quintiles. Bien, faltó, Moisés, de señalar que para que no trabajen en abstracto, hagan el simulacro de pensar que están trabajando con los resultados del estudio que van a desarrollar. Tu equipo son los 30 estudiantes a los cuales van a evaluar cuántas horas pasa frente a sus aparatos electrónicos y cuáles son los cambios que ha tenido en las dioptrías que, que tiene de agudeza visual cuando empezó la contingencia y cuáles tienen ahora. Pero solamente se quedan en la etapa mínima de decir que tuvieron 30 participantes, hombres y mujeres, cuya edad fue, y le echan ahí el análisis estadístico descriptivo. Igual el equipo que va a valorar los síntomas de depresión y que el equipo que va a trabajar con Burnout tiene dos opciones. Pensar que todo el grupo son mujeres o bien solamente tomar los 15 datos que corresponden a mujeres. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Bien, jóvenes, pues tienen 52 minutos para trabajar y espero que por la tarde-noche ya me envíen los resultados. Vuelvo a pedirles que revisen el Daniel. Les voy a enviar las páginas que deben leer para que la próxima semana que empecemos que avancemos con el análisis estadístico en la etapa inferencial y en la etapa de contraste o prueba de hipótesis, pues tengan ya ustedes elementos o bien recordaron o tengan ya alguna idea de hacia dónde apunta. Como está disperso a lo largo del libro lo que deseo que revise, les voy a enviar las páginas. ¿Está bien? Y ¿cuál va a ser? No veo que no está el representante de grupo en la lista de asistencia, pero y creo que es la segunda o la tercera vez que no ha asistido. ¿Cómo está él? ¿Está bien de salud? ¿Qué saben ustedes? Pues creo que ella estaba teniendo problemas con su celular, pero la verdad no sé bien. Ya. Sí, porque uno de mis estudiantes de quinto estaba cursando con COVID, parece, ¿eh? Y luego por eso había dejado de asistir, entonces, pues que le echen una llamadita a Milton para, para averiguar cómo estamos. Muy bien, jóvenes, pues nos vemos el próximo martes. Que me avisen si va a ser a la 1 o va a ser más temprano. Depende de cómo estén ustedes de tiempo. Porque esta hora es muy pesada.
Sí, doctora, ya que tengamos bien Sí, doctora. los horarios, le avisamos. De acuerdo, gracias Gloria y Jimena. Muy bien, jóvenes, nos vemos el próximo jueves. Digo, el próximo martes. Ok, doctora, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.